Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Porque siente que los huevones no pagan. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciba la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo, aquí en Capital 21 y Código 21. Como ustedes saben, esta es la segunda temporada para radio, la primera para televisión, y este año, o esta temporada, ha estado versando sobre el terreno electoral, porque pues es año electoral, y para ello siempre vamos de la manita de nuestro politólogo de cabecera, Daniel Nudelman Spegman. Mano, ¿cómo estás? Bien, mano, ¿y tú? Todo en perfecto orden. Oye, pues ya hicimos una revisión histórica de cada uno de los partidos y qué representan en la actualidad. Ahora lo que queremos es centrarnos en las candidatas y los candidatos para cargos de jefatura de gobierno y de presidencia. Entonces, si te parece bien, hoy arrancaremos con el candidato del PRI-PAN-RD, Santiago Taboada, y la candidata Xochitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México. Cuéntanos, ¿qué sabemos? Muy bien, mano. Pues Santiago Taboada es un político relativamente joven, tiene nada más 38 años, nació en octubre de 1985, estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tanto Xochitl como Taboada son exalumnos de la UNAM, pero él continuó sus estudios en la Universidad George Washington sobre gobernanza y comunicación política, y luego todavía complementó esos estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca en España, constituyéndose en evidencia viviente del viejo proverbio "lo que natura non da, Salamanca non presta". Después de eso regresó a México, donde ejerció brevemente su profesión de forma privada, pero ya entonces estaba vinculado con el PAN. Él tiene una militancia pues larga para su edad en Acción Nacional. Trabajó primero como asesor de la bancada panista en la Asamblea Legislativa del entonces todavía Distrito Federal. Y luego, bueno, ya se postuló él mismo para ser legislador en la Asamblea Legislativa, donde presidió la Comisión de Juventud y Deporte. Okay. ¿No? Entonces fue legislador en la Asamblea Legislativa y más tarde se convirtió en diputado plurinominal del PAN para el periodo 2015-2018. Estuvo en la Comisión de Cultura y Deporte e integró, esa la presidió, e integró otras comisiones, seguridad, movilidad, etcétera. Pero lo suyo es el deporte. Lo suyo es el deporte. Okay. Es el deporte y la juventud, porque también estuvo trabajando en las juventudes panistas del PAN. Hay jóvenes que se acercan a Acción Nacional. Por gusto. Pero bueno, sí, de libre de volición, o sea, en fin, esas cosas que pasan, ¿no? Pidió licencia de su curul para postularse como alcalde de la Benito Juárez, donde fue reelecto y sirvió entre 2018 y 2024. Ahí sucedió a Von Roerich, ¿no?
Le dirían von Ruerich si fuera alemán, Ruerich. pero pero es mexicano, entonces von Ruerich. Ok. No, von Ruerich protagonizó el escándalo del cártel inmobiliario, ¿no? La alcaldía extendió licencias para construir muchos edificios nuevos, obviando muchos pasos del proceso, ¿no? Permitiendo que proliferaran desarrollos inmobiliarios, edificios sobre todo en la del Valle, algunos de los cuales no cubren las normas de seguridad y, en fin, no se salvaron muchos trámites. Y esto parece haber sido en un enjuague con las inmobiliarias a cambio de recibir algunos contratos o a veces directamente que les pagaran con pisos. Se habla de entre 300 y 400 inmuebles construidos desde el periodo de von Ruerich y luego durante el de Taboada, aproximadamente unos 1,000 pisos. Muchas de las personas que han comprado estos departamentos no los han podido siquiera escriturar, porque pues no existen con todas las de la ley, ¿no? Ajá. Además de que, bueno, no satisfacen muchas de las normas en materia de seguridad. Estamos hablando de un fraude millonario, claro, ¿no? Y que además afecta el patrimonio y la vida de muchas personas. Y con lo complicado que es tener un departamento, están viendo. Pues el problema con estas personas es que lo compraron y probablemente lleguen a los 60 años sin tener un departamento escriturado a su nombre, porque bueno, los habrían defraudado. Claro. ¿No? Digo, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno central, ya los está ayudando a regularizar estas propiedades, porque aunque hayan sido construidas de forma fraudulenta, ellos compraron de buena fe. Claro. Entonces, bueno, se presume que Taboada participó también en estos enjuagues, que han sido denunciados, cabe decir, no solo por Morena, sí, bueno, autoridades morenistas o medios cercanos a Morena, sino incluso por asociaciones de la reacción, como el Frena. El Frena denunció este fraude, este enjuague del cártel inmobiliario. Von Ruerich algo tiene que esconder porque trató de escapar de México, haciéndose pasar por migrante en la frontera norte, donde fue identificado y aprehendido. Ese asunto sigue abierto, ese caso sigue abierto. Es posible que se desprendan responsabilidades para Santiago Taboada Cortina, actual candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces vemos que tiene una carrera política no muy larga, pero rica en acontecimientos. Sí, hombre, vemos, ¿no? O sea, le gustó, más allá del deporte y la juventud, también le gustó el desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, ese sería un esbozo biográfico de Santiago Taboada, ¿no? Ok. Fíjate que yo lo que averigüé aquí y que me gustaría poner sobre la mesa es aquellas cosas que mencionó en el debate, que son las 5 de Taboada. Las propuestas en las que él insiste. Las propuestas, ¿no?, en las que él insiste de su potencial gobierno en la Ciudad de México. Aquí te voy a enumerar esto. Dice: tarjeta Juventudes Cambio, que es una tarjeta con la que tendrás transporte público gratuito en la ciudad. 2. Mi primera chamba, donde dice que darán incentivos a las empresas que den empleo a personas jóvenes. 3. Vive CDMX, casa de cultura y centros deportivos de primer nivel para que tú elijas cómo quieres convivir, divertirte y expresarte. 4. Tu primera vivienda. Edificios habitacionales bien ubicados, bien conectados y a precios accesibles. Tu aval será el gobierno de la Ciudad de México. Y 5. Salud mental para la calidad de vida. Clínicas de salud mental en las 16 alcaldías y atención psicológica gratuita. Esas son las 5 de Taboada. ¿Qué te parecen, mano? ¿Cómo oyes?
suenan atractivas, ¿no? Vistas aisladamente, sin saber quién es el personaje y cuáles son las fuerzas políticas que lo postulan, podrían llamar la atención. Y lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es que parecen diseñadas para responder directamente a algunas de las propuestas y políticas más atractivas de Morena, ¿no? O sea, Morena ha implementado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde para que los jóvenes tengan una primera chamba, un primer trabajo en un país que económicamente no brinda necesariamente muchas chances, se les paga durante un año una capacitación. Todas las empresas que se matriculan, que se inscriben en este programa, pueden tener durante un año un empleado cuyo salario corre por cuenta del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Indirectamente, pues ese es un incentivo para las empresas, orientado al mismo tiempo a satisfacer la necesidad que tienen los jóvenes de conseguir un primer empleo. Claro. ¿No? Y hacerlo en sus comunidades sin necesidad de migrar. Pero aquí dice que el incentivo será para la empresa. Exacto. Entonces ahí vemos el pequeño giro, ¿no? Todavía la tarjeta de jóvenes, ya sabemos que el PRIAN RD tiene una tarjeta de colorcitos con un nombre pegadizo para resolver cualquier necesidad. Sí, ¿no? Eso más o menos lo tomaron de la tarjeta rosa de Roberto del Mazo en en el Estado de México, el salario rosa en el Estado de México, que era a través de la tarjeta rosa, ¿no? En la que se iba depositando las tarjetas de Monex, el saldo. No traía nada. Estas pensamos que sí iban a tener saldo. Que sí iban a tener saldo, ¿no? Ajá. El segundo se parece un poco más a Jóvenes Construyendo el primero también, ¿no? Porque Jóvenes Construyendo el Futuro es una transferencia de una mensualidad a los jóvenes que se inscriben en el programa. El segundo, de nuevo, ¿no? Crear espacios de trabajo para los jóvenes, pero en este caso las beneficiarias directas de los incentivos son las empresas. Entonces esto pone en sintonía con los principios neoliberales del PAN y del PRI la necesidad de ofrecer un programa para los jóvenes. De nuevo, esperando que sea la iniciativa privada la que resuelva problemas públicos de la estructura social. ¿Cuál es la tercera de Taboada? ¿Me puedes recordar, Vive CDMX, que es una casa de cultura y centros deportivos de primer nivel para que tú elijas cómo quieres convivir, divertirte y expresarte. Que parece un guiño a los pilares, ¿no? A los pilares y a las utopías, ¿no? Entonces, de nuevo, es una propuesta que suena muy atractiva. No tiene el carácter integral y holístico de las utopías. Se parece más, en todo caso, a los pilares. Pero bueno, si bien es atractiva, no parece muy original la propuesta. Ok. ¿No? Y tu primera vivienda, una vez más. Hay que estar muy güey, ¿no? Para llegar a los 60 años sin casa propia. Entonces, bueno, aquí el gobierno panista de Taboada te va a echar una mano, ¿no? Un departamento bien ubicado. Para que ¿Por no qué llegues? No en la colonia del Valle, mano? Ándale. No tiene que ser segura la casa, ¿no? Ni haber sido construida de acuerdo con las normativas. También en la plataforma de Sigamos Haciendo Historia está darle un nuevo impulso al Infonavit para que construya más vivienda y precisamente respondiendo a esas pautas, ¿no? Bien ubicada, cercana a los centros de trabajo, no en una ciudad a las afueras de la ciudad, lejísimos de donde quiera que esté tu trabajo. Entonces, de nuevo, es por supuesto una propuesta atractiva. Hay serios problemas para hacerte con una vivienda en México. El número de personas que rentan, el porcentaje de personas que alquilan está en incremento, ¿no? Pero de nuevo, no es una oferta muy original.
Y por otro lado, que venga de alguien que está, pues, que tiene lazos por lo menos sí. dudosos con compañías inmobiliarias. Bueno, se antoja como una gran oportunidad para hacer más y más negocios. Exacto. Y por último, salud mental para la calidad de vida. Salud mental para la calidad de vida. Clínicas de salud mental en las 16 alcaldías y atención psicológica gratuita. Esa también es una propuesta atractiva, ¿no? O sea, se reconoce, sobre todo a partir de la pandemia, que la salud mental es el gran desafío del futuro y es un renglón en el que están solo satisfechas de forma muy insuficiente las necesidades, ¿no? Ahora, habría que ver quién va a atender esas necesidades de salud mental. Si va a ser robusteciendo la salud pública o si va a ser apostándole al sector privado, ¿no? Entonces, te digo, superficialmente las propuestas suenan atractivas. El quid está en cómo se van a instrumentar. Y conociendo al PAN y al PRI, pues va a ser de carácter neoliberal la solución, apostándole a la iniciativa privada, ¿no? Ahí está. Pues bueno, ahí estuvieron las 5 de Taboada y este primer segmento para puntear a este candidato. Vamos a un corte y regresamos aquí a El Cascajo en Capital 21. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El Cascajo. Te presentamos verdades que no penden de un hilo. ¿Alguna vez han hecho un comentario que creyeron sería muy hilarante o que les haría ver como una persona muy aguda y libre, pero que resultó ser un comentario fuera de lugar que les hizo quedar como tarados? Este fue el de la semana pasada. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Coméntanos, en la escala Xóchitl Gálvez, ¿tú qué tan güey estás? Cuando uno se da cuenta de que la regó, pues trata de explicar lo que dijo para hacer control de daños. Aquí, ese momento. Voy a aprovechar para hacer una aclaración porque hice una declaración de que hay que ser muy güey para que a los 60 años. Me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ella ha tenido sueldos como jefa de gobierno, ella ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México y pues la verdad de las cosas es que ella es la que me reclamó que yo viviera en una casa y ella viviera en un departamento rentado. Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es un problema, pero la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum. No saquen de contexto la declaración. Nadie duda que Xóchitl Gálvez se refería a Claudia Sheinbaum cuando dijo lo que dijo. Pero ese no es el punto ni es un argumento. Independientemente de que vaya dirigido a Claudia o no, si señalas una característica de tu contrincante para hacerla quedar mal, pero esa característica es algo que comparte un amplio porcentaje de la población, pues obviamente vas a quedar como el ajo. Y no lo sé, pero por querer sonar fresca diciendo estás bien güey porque lenguaje coloquial, se fue de frente contra uno de sus resbalones más brutos en lo que va desde que se perfiló como candidata de la coalición PRI, PAN, PRD. La cosa está en que este discurso estigmatiza a millones de personas que no acceden a vivienda propia por diversos factores que van desde sueldos precarios y altos costos de renta derivados de la gentrificación, especulación, turistificación, acumulación de tierras, discriminación, mafias inmobiliarias y otros tantos. La población inquilina ha aumentado en los últimos 20 años y la población propietaria va a la baja. Xóchitl se tropieza con su lengua y la torpeza de hacer un mal chiste que además es clasista. El problema de la declaración es que viene desde la óptica de un sector que representa a Xóchitl Gálvez, que no termina de conocer la realidad del país ni de su población porque ignora qué hay más allá de su círculo inmediato. Pero eso no le exime de responsabilidad. Permítanme enlazar esta sección con mentira, falacia o berrinche porque hay dos tipos de falacias que se tocan en este asunto.
La primera es la falacia de evidencia anecdótica, que argumenta desde la experiencia propia en lugar de la evidencia lógica y por lo tanto usa ejemplos aislados como prueba e ignora la abrumadora evidencia de lo contrario. La candidata cree que porque ella tiene un patrimonio, la demás gente con más de 60 años debería de tenerlo o, en conclusión, está muy güey. La segunda es la falacia de generalización apresurada, que es cuando se llega a conclusiones a través de una muestra muy pequeña. Por ejemplo, a gente de la Universidad de Anáhuac le preguntaron que cuál era el apellido más común en México y un joven contestó esto. ¿Cuál es el apellido más común de México? Smith. A ver, chicos, veo que hay demasiados Smiths en la lista, así que tendré que usar también su segundo apellido. No, a ver, Smith Cruz, ok, presente. Smith López, presente. Smith Juárez, presente. Smith Hernández, no está. Smith, o sea, ¿qué? ¿Tus papás eran primos o hermanos, carnal? ¿Qué? Aparentemente, en el universo de este individuo, los Smith son muchísimos y por ello, su conclusión es suponer que Smith es el apellido más común del país porque no sale de su burbuja y asume que esa es la realidad. Probablemente en el círculo de la candidata, todos sus conocidos con más de 60 años son terratenientes y por ello puede concluir que aquellas personas con estas características que no tengan patrimonio, pues, están bien güeyes. La diferencia en este ejemplo radica en que el estudiante de la Anáhuac, que vive muy desconectado de la realidad de México, no está contendiendo por la presidencia de la República y Xóchitl Gálvez, pues sí. Y se esperaría un poco más de sensibilidad a la hora de hablar de esto. El asunto aquí es que lo que dijo es parte de un discurso que ha permeado fuertemente en un sector de la población: estigmatizar la vivienda, desde el tipo de vivienda hasta el acceso a la misma. Como decía al inicio, a través de los varios censos que se han hecho en México, la tendencia marca que son cada vez más las personas que alquilan un lugar para vivir y cada vez menos quienes son propietarios de sus hogares. Más del 50% de quienes rentamos lo hacemos porque no tenemos los créditos o recursos para hacernos de un patrimonio. Y dentro de este porcentaje hay quienes, haciendo cálculos, nos sale más barato rentar que pagar una hipoteca. Con el paso de los años, el precio de las rentas ha aumentado considerablemente y lo sigue haciendo. Por otro lado, si bien es cierto que los salarios mínimos tuvieron un aumento importante, no ha sido así en los salarios promedio. El neoliberalismo apostó por políticas inmobiliarias antes que por las políticas de vivienda. Y tal vez, aprovechando el tropiezo, es momento de que en estas campañas se discuta alrededor de esta problemática. Más allá de la regada de la candidata y que ya sabrá ella si cuida un poco más sus chascarrillos plagados de prejuicios, el tema de la vivienda es un asunto que debe tratarse, antes de continuar estigmatizando a quienes rentan, o viven con sus padres, o tienen una propiedad prestada, o lo que sea. Tal vez como sociedad saquemos algo bueno de esto si el tema en cuestión se pone sobre la mesa para que nos digan quienes pretenden gobernar qué proponen en ese ámbito. El Cascajo. Ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo, en Capital 21 y Código 21. Ya hablamos de el candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, y ahora hablaremos de la candidata, también por la alianza PRI-PAN-PRD, para la presidencia, Xóchitl Gálvez. ¿Qué sabemos de su historia, mano? Bueno, Xóchitl nació en febrero de 1963 en Tepatepec, en Hidalgo. Su papá era maestro bilingüe, daba clases en ñañú y en español en una escuela de la SEP. Y su madre era ama de casa mestiza. Xóchitl nunca habló una lengua indígena, pero sus abuelos y su padre sí, el ñañú, ¿no? De ahí que ella reivindique ser una mujer de raíces indígenas. Cursó la escuela secundaria en Mixquiahuala. Ella tenía que hacer un trayecto diario de la comunidad donde nació a la secundaria. Y afirma que para mantenerse en aquella época vendió gelatinas, ¿no? En una anécdota que la ha pasado a definir para muchos. Después ingresó
a la carrera de Ingeniería en Computación en la UNAM, se vino a Ciudad de México, estudió la carrera en la década de 1980, 1990, época en la que se acercó, según asegura ella, a un grupo universitario que se llamaba Liga Obrera Marxista, que después integró el Partido Revolucionario de los Trabajadores, trotskista, ¿no? Okay. Entonces ella pretende tener un pasado de militancia en la izquierda socialista, marxista, leninista, trotskista, motivo por el cual se le habría conocido en el gabinete de Fox como trotskista morraluda, dice, según su propia afirmación. Era vista como el elemento ultra del gabinetazo de Vicente Fox. Ya. Okay. Xóchitl se recibe de la licenciatura hasta el 2010, pero eso no fue óbice para que en la década de los 90 fundara un par de empresas, una llamada High Tech Services y otra llamada Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, UOMEI, ¿no? Porque se le conoce por el acrónimo, especializada en proyectos en servicios de alta tecnología. En el caso de la segunda, edificios inteligentes, ¿no? Estos servicios que incluyen cosas de seguridad para los ingresos, circuito cerrado de televisión, aire acondicionado. Estos edificios con muchos servicios computarizados, ¿no? Automatizados. Fueron empresas más o menos exitosas, las crea ella con su pareja, con la que vive en concubinato. Ella asegura que se casaron por usos y costumbres, pero que cree más en la libertad que en la fidelidad. Y el marido es el que figura como el titular de la empresa en muchos de los contratos más millonarios que han adquirido estas dos compañías, que fueron exitosas, lo que en 1995 le permitió fundar una organización filantrópica que se llama Porvenir, que combate problemas de desnutrición infantil y promueve el desarrollo económico entre mujeres de zonas indígenas. Es en esa época, es en esa primera mitad de la década de 1990 que ella se construye este personaje público de empresaria cercana a causas sociales, a la caridad y la filantropía. ¿No? Que le merece incluso algunos premios y reconocimientos. El más destacado probablemente extendido por el Foro Económico de Davos, que la consideró como una de las mujeres empresarias de la élite más destacadas, ¿no? Una joven empresaria cuya carrera había que seguir con interés y que completaba su éxito empresarial con compromiso con causas sociales. ¿No? Ajá. Y es por este motivo que los cazatalentos, los headhunters, de los que se sirvió Vicente Fox para integrar el gabinetazo. La reclutaron para encabezar la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Entonces ella pasa a formar parte del gabinete de Fox en el 2000 y desde entonces pues ha estado asociada al panismo. Yo no sé si ya desde antes, por ser empresaria, se había acercado a esos círculos, pero a partir del 2000 une su fortuna política a la del PAN. Va a servir en el gobierno de Fox hasta el final, primero como jefa de la oficina para el desarrollo de los pueblos indígenas, luego consigue que esta sea escalada al nivel de comisión nacional. Y desde ahí, impulsa varios programas para el desarrollo de los pueblos indígenas, rehabilitación de albergues infantiles, construcción de caminos, etcétera. En la designación de Xóchitl fue como un guiño a inquietudes más de izquierda del gobierno de Vicente Fox, pero estaba muy lejos de ser ella la secretaria insignia ni de impulsar ningún programa de gran... en fin. Sí, y desde entonces ya se utilizaba justamente esta
característica como una bondad, ¿no? Es de origen indígena. Es de origen indígena, es mujer, es una empresaria de extracción social muy baja que se hizo a sí misma a punta de perseverancia, estudio y esfuerzo. El epítome de la meritocracia. El epítome de la meritocracia. Después del gobierno foxista, no integra la administración de Felipe Calderón, que recortó el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ahí ella tuvo una diferencia y decidió no seguir formando parte del gobierno federal. En el 2010 se postuló para ser gobernadora de su natal estado de Hidalgo, postulada por una extraña combinación de PAN, PRD y Partido del Trabajo. En esa época el PRD pues todavía, digamos, seguía siendo de izquierda, entre comillas, ¿no? Todavía iban a postular a López Obrador en el 2012 y sin embargo respalda a la candidata del PAN para el gobierno del estado de Hidalgo. Del estado de Hidalgo, pero bueno, Xóchitl, aunque no obtiene un resultado favorable, no se desempeña mal, o sea, pierde frente al priista, pero por un par de puntos, o sea, más o menos compitió, dio una batalla digna, podríamos decir, pero pierde frente al candidato del PRI, que era Francisco Olvera Ruiz. Le gana por unos 5 puntos más o menos. Olvera Ruiz. Entonces, el siguiente cargo de elección popular para el que se postula es la delegación Miguel Hidalgo. En 2015, puesto que alcanza. Ganó con un 32% de los votos para convertirse en la delegada de la Miguel Hidalgo, ¿no? Esto es 2015. Esto es en 2015. Se me olvidó referir un episodio que tuvo lugar 2 años antes. En 2012, su hermana, Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, fue aprehendida por estar presuntamente involucrada con una banda de secuestradores llamados los Tolmecs, ¿no? Supuestamente era ella la que conseguía a las personas que iban a ser secuestradas. Entonces, fue arrestada en 2012 y desde entonces se encuentra en prisión, esperando que termine su juicio. Xóchitl alega que es un caso más en el que la prisión preventiva oficiosa ha sido aplicada de forma injusta y asegura que García Luna torturó a su hermana. Cámara. No sería para sorprenderse, habida cuenta de cómo se las gastaba García Luna, pero bueno, la hermana está implicada en esta historia. Es un cadáver en el closet que ha acompañado a Xóchitl desde el 2012. Digo, no quiero decir que ella sea culpable de nada de lo que haya hecho su hermana. Su hermana, pero bueno, para información del público. Sí. ¿No? Para el punteo histórico. Exacto. En 2018 después participó como candidata a senadora y como senadora pues protagonizó varios eventos, ¿no? Varios momentitos. Sí. Votó en contra de la mayoría de las iniciativas de Morena, pero sí votó a favor de que los programas sociales se convirtieran en derechos constitucionales. López Obrador la acusó de en realidad estar en contra de estos programas sociales. Xóchitl a su vez dijo que eso era mentira y demandó su derecho de réplica. ¿No? Lo hizo frente a un tribunal que dictaminó que Xóchitl tenía que poder ejercer su derecho de réplica. Se quiso producir en una mañanera de López Obrador y no se le permitió el ingreso. La mañanera no es para que todos, porque todos tenemos derecho de réplica, ¿no? Pero la mañanera no es necesariamente el espacio para ejercer ese derecho. No se le permitió el ingreso y tocó la puerta. En fin, protagonizó con mucha cobertura mediática esta payasada en Palacio Nacional y desde entonces la empezaron a ver como una
política de mayor perfil, ¿no? Se hablaba entonces de que su aspiración era ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México y algunos sondeos la mostraban como la más competitiva dentro del PAN para aspirar a ese cargo. Y tal vez no le hubiera ido mal en esa competencia, claro. ¿No? En fin. Ahora, ¿qué otras cosas han pasado en torno a Xóchitl Gálvez antes de que se convirtiera? Bueno, también como senadora en otra oportunidad, ¿no? Se cambió el espacio de una votación del edificio nuevo del Senado a Jicotencat y ella se encadenó en un curul. Y no era el espacio en el que se iba a realizar esa votación, que fue en un patio exterior, ¿no? Entonces quedó ella sola encadenada a la silla del presidente de la Cámara de Senadores. Un momento muy bonito, perdón que me reí. Fue un momento que algunos encontramos muy divertido. Y otros, bueno, pues no, claro que tal vez no tanto, ¿no? Se estaban votando entonces, se iba a discutir el nombramiento de comisionados al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que había sido un pulso complicado. Entonces, para protestar, Xóchitl se encadenó a la silla del presidente del Senado y pues sencillamente se realizó en otro espacio la votación y ella pues se quedó allí. Esto de hecho es anterior al episodio del derecho, sí, claro. Pero ya al episodio del derecho de réplica, pero ya se estaba perfilando ella como la más jocosa. Exacto. Ella ha tenido como históricamente este tipo de desplantes, ¿no? La botarga de dinosaurio, el encadenamiento a la curul, exactamente. Acostarse en el suelo. Esa forma podríamos llamar juguetona de hacer política, llena de chascarrillos y de informalidad y en fin. Cuando los chascarrillos todavía no le costaban tan caros. Tan caros, ¿no? Y nadie estaba tan pendiente de dónde pegaba sus chicles, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces de repente parecía la candidata más viable, ¿no? del PAN y pues la presionaron para que aceptara ser candidata a la presidencia. Ella asegura que su interés era realmente ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, ya en junio del 23 anuncia que sí va a buscar la presidencia. Se habían establecido una serie de lineamientos para la selección del candidato del PAN. Iba a haber un proceso interno, cada uno de los partidos integrantes de la alianza Fuerza y Corazón por México iba a postular a alguien y luego este proceso no llegó al final. Uno por uno se fueron bajando los otros candidatos. Beatriz Paredes, solo después de fuertes presiones, parece que muy reticentemente, muy reluctantemente. Y bueno, Xóchitl al final se hace con la candidatura a fines de agosto del 23, sin que el proceso interno haya cubierto todas las etapas que la propia coalición había diseñado, a las que la propia coalición se había comprometido, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la parte de la biografía de Xóchitl Gálvez que quieren que tengamos todos presente, ¿no? Hay algunos que han cuestionado su éxito como empresaria, si fue un éxito de buena fe o si más bien se ha enriquecido al amparo del poder público. Y ciertamente durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, sus empresas, Hightech Services y Omey, fueron favorecidas con contratos gubernamentales por cerca de 7 millones de pesos según algunas cuentas, de 64 millones de pesos según otras, ¿no? Y sus declaraciones patrimoniales reconocen solo 600,000 pesos en haberes para Xóchitl,
¿no? Entonces, bueno, ella asegura que no hay enriquecimiento ilícito ni ocultamiento de la riqueza, sino que la mayoría de esos contratos están a nombre de su marido y esos dineros también, y que ganó por las buenas esas licitaciones o adjudicaciones en su caso, ¿no? Uno de sus grandes patrocinadores ha sido el INAI, ¿no? Motivo por el cual ella se encadenó cuando no iban a nombrar consejeros con su anuencia. En fin, las empresas del sector público sus contratos con el sector público ascienden a unos 77 millones. Dije hace un momento 7, no quise decir 77. Okay. Según algunas cuentas, 64 millones. Según otras fuentes, 77. Ok. ¿No? Ajá. Además de que desde el poder, pues también es fácil obtener contratos de parte de privados, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, al final estás en el gobierno. Uh-huh. Se puede traficar con influencias. Entonces, algunos presumen que otros 70 millones de pesos en contratos han sido obtenidos por tráfico de influencias. Cuando Xóchitl se encontraba en el poder o cerca del poder, estos le habrían sido dados por particulares, ¿no? Pero no habría sido irrelevante el hecho de que ella estuviera en el gabinete. Ok. ¿No? Ajá. Y este es el perfil. Ese es el perfil histórico, ¿no? de Xóchitl Gálvez. El esbozo biográfico de Xóchitl, incluido lo que preferirían que la opinión pública ignorara. Ok. Venga, vamos a ir a un corte y regresamos a ver las propuestas que tenemos por aquí en la mesa de Xóchitl Gálvez para su potencial presidencia. Están en El Cascajo, vamos y regresamos. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Bien, ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo. Hoy hemos estado hablando del candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte de la coalición del PRI-PAN-PRD y también de la candidata a la presidencia por la misma coalición. En el primer bloque hablamos de la historia de Taboada y de sus propuestas. En el segundo bloque hablamos de la historia de Xóchitl Gálvez. Y ahora hablaremos un poco de sus propuestas, sobre todo en materia de seguridad, que es donde ha puesto mucho énfasis. Y voy a leer algunas de ellas y hacemos una pausa para comentarlas, mano. Dice por acá que alcanzar acuerdos nacionales es fundamental para Xóchitl Gálvez. Que los tres órdenes del gobierno, el Congreso de la Unión y la sociedad, lleguen a acuerdos que permitan aprobar estrategias y recursos para combatir a los criminales y delincuentes. Otra es utilizar toda la fuerza del Estado, con el fin de luchar contra el crimen organizado y atender las demandas de justicia de las víctimas. Acá también dice aumentar el número de fiscales y juzgadores, así como optimizar el sistema de justicia cívica, agilizar los marcos jurídicos y proteger a las víctimas es otro de los deseos de Xóchitl Gálvez. Además de que propone crear un Fondo Nacional de Atención a Víctimas. Hasta aquí, ¿cómo lo oyes, mano? Lo que pasa y lo que es relevante, ¿no? Es que Xóchitl Gálvez ha puesto el acento de su campaña en seguridad, en mejorar la seguridad y perseguir a los delincuentes. En otros aspectos, sus propuestas son más bien impresentables o poco digeribles para el público, ¿no? Uh-huh. Porque suponen un retorno al modelo económico neoliberal cuyo saldo económico y social conocemos todos y en torno al cual no podría existir consenso, ¿no? Uh-huh. O sea, en lugar de hablar de cuál va a ser su política económica, en lugar de hacer propuestas en materia de educación fuera de un plan de un par de consignas muy superficiales, en lo que quiere distinguirse Xóchitl Gálvez de Claudia Sheinbaum es su insistencia en el tema de seguridad, y sus propuestas no son muy creativas, son de mano dura. Actuar con toda la fuerza del Estado, actuar con toda la fuerza
del Estado. O sea, la estrategia implementada durante el gobierno de Felipe Calderón con pésimos resultados. Sabemos que sus propuestas en materia de seguridad no incluyen actuar sobre las causas de la delincuencia, sino actuar únicamente, preventivamente, digamos, sino actuar únicamente sobre sus efectos. O sea, perseguir a los delincuentes ya que el delito se produjo, ya que se vio comprometida la seguridad, ¿no? En lugar de programas integrales para insertar a los jóvenes en escuelas o darles chances de desarrollo personal o de conseguir un trabajo. Mejor esperémonos a que cometan un delito y luego los aprehendemos echándoles toda la fuerza del Estado. Tratando de llamar la atención sobre las víctimas, que en el fenómeno del delito pues son las que merecen toda la simpatía del público y que pues sí, con mucha frecuencia han sido dejadas en la indefensión, ¿no? Pero entonces ella quiere ser Claudia Sheinbaum, porque vamos a ver más adelante que sus propuestas en materia de políticas sociales darle continuidad a los programas implementados por este gobierno y no por los gobiernos del PAN y del PRI, de los que ella formó parte durante los 18 años anteriores, ¿no? Continuar los programas de política social de Claudia Sheinbaum en ese sentido de la 4T representados ahorita por Claudia Sheinbaum. En eso ella no se distingue en nada de la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, pero quiere distinguirse en esto, ¿no? En esta insistencia en mano dura contra el crimen. Y todavía algunas de las otras propuestas suyas que vamos a revisar siguen inscritas en ese mismo rubro. Sí, ¿no? Sigue un poco por la misma línea. Fortalecer el papel del ejército y de la seguridad pública. Sacar el ejército de labores administrativas y de construcción. Duplicar el número de integrantes de la Guardia Nacional. Consolidar equipos policiales de reacción. Dotar a las policías de mayor presupuesto. Tecnología y equipamiento. Crear una Universidad Nacional para la Seguridad, etcétera. Construir cárceles de máxima seguridad y alta tecnología, al menos un penal para recluir a personas con un alto grado de peligrosidad, hacer un mejor uso de la tecnología y de las labores de inteligencia. Bueno, ahí tenemos dos propuestas, ¿no? Por una, como durante el gobierno de Calderón, el ejército sigue siendo considerado el pilar de la seguridad pública, ¿no? Es llamativo que en otros momentos la oposición a López Obrador denunció y se desgarró las vestiduras porque López Obrador estaba militarizando al país. Bueno, ellos no están ofreciendo sacar al ejército de las calles. Nada más están ofreciendo sacarlo de labores administrativas y de construcción. En este gobierno se le han confiado al ejército muchas y muy importantes tareas, ¿no? En materia de desarrollo nacional, como la construcción del Tren Maya, la administración de al ejército y la marina, la administración de las aduanas, gestionar aeropuertos, ¿qué más estaba yo por decir? Construir sucursales del Banco del Bienestar, ¿no? Xóchitl considera que estas labores están por debajo de la dignidad del ejército. Yo no entiendo por qué. Y de hecho le han dado un perfil y una aceptación y un prestigio muchísimo mayores. Bueno, de esas tareas los piensa sacar, pero no de las vinculadas con seguridad. La Guardia Nacional, que en su momento también fue blanco de tantas críticas, ahora le quiere duplicar los efectivos, ¿no? Incrementar el presupuesto en policías. O sea, de nuevo, es una apuesta de mano dura, ¿no? Y bueno, este acento en tecnología, pues claro, no cabía esperar otra cosa de la experta en tecnología y robótica. Y esta cárcel inteligente, bueno, yo creo que tendría que ser administrada por OMEI, ¿no? Que tiene esa amplísima trayectoria en materia de mantenimiento y servicios de edificios inteligentes, ¿no? Entonces nos está ofreciendo una cárcel que sea un edificio inteligente. O sea, mientras la propuesta en materia de seguridad de la coalición Sigamos Haciendo Historia
es seguir impulsando estos programas sociales que previenen que la gente caiga en comportamientos delictivos, ¿no? En hacerlos menos atractivos. Xochitl lo que propone es construir por lo menos una cárcel, a ver cuántas más. No vaya a terminar siendo una barda. Pero, oye, hay una preguntota. O sea, se me hace que... Más bien, ¿a quién le está hablando, no? O sea, está utilizando un hueco de oportunidad, me da la impresión, ¿no? Están leyendo desde ella misma y la gente que le acompaña en su campaña que hay un descontento hacia ese lugar. Y por otro lado, también ha sido parte de la narrativa que se ha instalado en medios corporativos, en las campañas mismas, de que el país se cae a pedazos en términos de seguridad. Y entonces esta es la reacción a eso, ¿no? Porque del otro lado hay algunas propuestas de la misma Xochitl Gálvez de mantener cosas que está haciendo este gobierno, ¿no? Entonces pareciera ser que este es la columna vertebral de su campaña. Es aquello en lo que se quiere distinguir, ¿no? La verdad es que la seguridad es una preocupación de todos. Todos nos hemos visto, no hay un mexicano o mexicana que no se haya visto vulnerado por esta situación de una forma o de otra. Pero es una prioridad sobre todo para sectores sociales medios, ¿no? Entonces ahí le está tratando está interpelando, digamos, a la clase, a los sectores medios de la sociedad. Ahora, lo cierto es que la delincuencia, la inseguridad, el cobro de derecho de piso perjudican a todos. Y por eso ella quiere que este sea el tema que la distingue, ¿no? Ok. Y por acá nos quedan otras propuestas que también les voy a dar lectura. Dice, robustecer la seguridad fronteriza con Estados Unidos, una agencia binacional de aduanas facilitaría prevenir la entrada de armas de fuego y precursores de fentanilo desde Estados Unidos. Nuevamente en el renglón de la seguridad, ¿no? Proteger a los periodistas. A tenor del barómetro de Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países con mayor tasa de asesinatos de periodistas. Gálvez pretende protegerlos y construir políticas públicas para potenciar la libertad de expresión. Por supuesto, todas estas cosas son necesarias. Yo no sé si tendrían que estar en el centro de la discusión actual, ¿no? Pero es lo que ella quiere que la distinga. Buscar a personas desaparecidas. De igual manera, el país ha contabilizado miles de desaparecidos en las últimas décadas y la candidata propone que su búsqueda sea una prioridad. Esa es una necesidad urgente y sensible. Mucha gente desaparece en México, indudablemente. Digo, Calderón y Peña Nieto no hicieron mucho por encontrarlas, pero bueno, tal vez ya Xochitl tomó nota de esta urgentísima necesidad. Ok, y mantener programas sociales y promover un programa de reconciliación de cara a atender personas vulnerables y prevenir la polarización. Yo me pregunto, ese programa de reconciliación, ¿a quiénes va a tener como interlocutores? O sea, ¿a quién hay que reconciliar con quién y cómo? No entiendo qué necesidad hay de un programa nacional de reconciliación. ¿No? Y la polarización, como hemos platicado en programas anteriores, no es una cosa que vaya a resolver una comisión. Es producto del capitalismo y saldo de 40 años de política económica neoliberal. Producto natural del capitalismo agudizado por 4 décadas de política económica neoliberal. En materia de derechos sociales, está queriendo constituirse en la abanderada de iniciativas que son de Morena, ¿no? Y ya conocemos algunas otras de sus ideas planteadas en el debate. En sintonía con Taboada, quiere repartir tarjetitas de colores con nombres pegadizos para resolver diferentes necesidades. Y eso cuando no acude a la iniciativa privada, ¿no? Que te atienda un médico en un hospital particular, que te cubran tu receta en una farmacia particular. Todo a cuenta del gobierno. Que te pague la universidad privada. Que te pague la universidad privada el gobierno. O sea, de nuevo, soluciones provenientes de la iniciativa privada a problemas públicos. Y es ahí que se pone de manifiesto que Xochitl es la
candidata del empresariado y de la iniciativa privada, por más que se quiera presentar como la candidata ya de la seguridad, ya de darle continuidad a los programas sociales. Que nadie se confunda. Ahí está. Con esto cerramos este bloque y ya se nos acabó. Ahora sí se nos acabó el 20, mano. Se nos acabó el tiempo temprano. Bueno, ni hablar. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la producción. Gracias a ustedes por sintonizar este cascajo y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Saludos a todos, gracias. Esto ha sido todo el cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.